En 2022, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, SIPIAV, registró un aumento de 6% de denuncias de violencia hacia menores respecto al año anterior, según el reporte presentado el martes. Ese aumento es de 500% en relación a los últimos 10 años. Durante el 2022 se detectaron, registraron e intervinieron en un total de 7.473 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, lo que implica un poco más de 20 situaciones diarias. En lo que tiene que ver con la discriminación por sexo, se registraron más intervenciones en situaciones de violencia a niñas y adolescentes mujeres que hacia varones. Y en lo que respecta a edades de niños, niñas y adolescentes, continúa aumentando lentamente la franja de adolescentes entre 13 y 17, equiparándose a la franja de 6 a 12, lo cual era siempre en la que se daban los mayores registros. De los tipos de violencia registrados, el 36% son maltrato emocional, 24% negligencia, 20% abuso sexual, 17% maltrato físico y 3% de explotación sexual. ¿Qué lectura debemos hacer como sociedad de estos datos? ¿Cuáles son las políticas que se están aplicando? ¿Qué resultados están dando? Y sobre todo, ¿dónde estamos fallando? Lo planteamos esto en una nueva mesa de conversación aquí en Otra Mañana. Recibimos a María Elena Misraji, coordinadora del SIPIAV. Misraji, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Recibimos también a Lucía Bernaza, socióloga, oficial de protección de UNICEF, magíster en desarrollo humano por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo. Bernaza, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. El gusto es nuestro porque nos acompaña esta mañana. Y también está con nosotros Alejandra Fernández Segovia, licenciada en Psicología por la Universidad Católica, máster en Psicología Educacional y directora general y de secundaria del Colegio Santa María de la Ayuda, que pertenece a Fundación Sofía. Fernández, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. El gusto es nuestro porque las tres nos acompañan en esta mañana. En primer lugar, Misraji, comencemos por usted para darle un poco de contexto a lo que vamos a conversar esta mañana. En primer lugar, porque habitualmente escuchamos tal vez la sigla del SIPIAV pocas veces en el año. ¿Qué es el SIPIAV? Bien, bueno, el SIPIAV es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Es una articulación interinstitucional de los organismos del Estado, pero también está integrada a la sociedad civil que trabaja con situaciones de violencia, sobre todo que tiene convenio con INAU. Fue creado esta articulación en 2007, que empezamos a trabajar a nivel de todo el territorio nacional con la lógica de que todos los organismos que trabajamos con niños, niñas y adolescentes estemos coordinados. Uh-huh. y en realidad la necesidad de justamente no transitar por la vida de los niños, niñas y adolescentes, todos los organismos por separado para no revictimizar, sobre todo cuando una situación de violencia, y sobre todo mejorar la detección. En 2019 se modificó, por suerte, que fue un avance para Uruguay, el capítulo 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia. En realidad se votó en el Parlamento, obviamente, con el apoyo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y ahí se crea el SIPIAV por ley, en la ley 19.747. Uh-huh. El SIPIAV tiene territorialidad, está en todo el país, hay 33 comités de recepción, que es donde están técnicos, por ejemplo, de escuelas disfrutables, técnicos de ACE, técnicos de INAU, técnicos de la Fiscalía. En realidad están todos los técnicos que articulan en conjunto en el territorio, y ahí se presentan las situaciones de violencia. Por eso digo, no son denuncias, son situaciones que se presentan y que se trabajan. Uh-huh. Nosotros, de los 7.473 niños, tenemos identificados quiénes son, quién los atendió, y cuál fue la trayectoria de esos niños. Aparte, el SIPIAV, bueno, hace sensibilizaciones y obviamente trabajó en la reforma legislativa de la ley 19.747 durante casi 3 años para que se aprobara en el 2019. Uh-huh. Profundicemos un poco más entonces en cómo se conforman estos datos que año por año presenta el SIPIAV. Bien, los datos que presenta el SIPIAV tienen 2 fuentes. Una es el sistema de información SIPI de INAU, que es uno de los mejores sistemas de información que tiene cualquier niño, desde que va a un CAIF hasta que tiene una intervención de INAU en 24 horas, está en el sistema de registro. Y después los datos de los propios CRLs del SIPIAV, de estos 33 CRLs que atendieron a 1.100 niños. Entonces la fuente en realidad es
los datos del INAU, digamos del CIPE INAU, y en realidad los datos del registro de situaciones de violencia. También obviamente que se corta lo que nosotros llamamos la pestaña de violencia, porque se atienden muchos más niños por muchas vulnerabilidades diferentes, pero en este caso es aquellos que sufrieron violencia con las categorías que debemos actualizar, pero que están en la legislación, como son violencia emocional, maltrato físico, abuso sexual y explotación sexual. Uh-huh. Ahora, después de haber tamizado todos los datos, de incluso poder compararlos con datos de año anterior y de varios años hacia atrás, ¿qué lectura hace de lo que presentaron el martes? Bueno, nosotros siempre decimos que no podemos medir en el país porque no tenemos una encuesta de prevalencia a nivel, ¿no? A nivel país para decir que la violencia aumenta. Lo que sí nosotros decimos es que al estar en el territorio, a tener más equipos de territorio y más organismos que estén mirando la problemática, se detecta más de lo que se detectaba en un principio. También es cierto que las cifras del CIPIAD, sobre todo en los primeros años, eran del área metropolitana. A partir del 2012-2013 empezamos a tener cifras país. Antes teníamos Montevideo, Canelones y San José, y ahora a partir de crear el CIPIAB y los comités de recepción podemos tener cifras de todo el país. Debemos decir que nosotros cuando recién empezamos pensábamos que con tener un comité de recepción de situaciones de violencia en cada capital departamental iba a alcanzar, y hoy vemos departamentos donde tenemos dos, por ejemplo, Rocha, Chuy, Artigas, Bella Unión, Cerro Largo, Esmelio y Río Branco, Fraiventos es Fraiventos, Yun, y en realidad somos conscientes de que necesitaríamos más dispositivos para detección y para abordar las situaciones de violencia, que en definitiva yo creo que también hay una mirada por parte de los técnicos, hay mapas de ruta en todas las instituciones que saben mirar y que saben decir, bueno, ante esta situación de violencia, ¿con quién tengo que coordinar, qué tengo que atender? Si es necesario judicializar, porque no siempre es necesario judicializar, si es necesario pedir medidas de protección, depende del tipo de violencia. Lo que sí vemos, aparte del crecimiento, es que, bueno, hay situaciones de violencia donde obviamente en una niña, un niño, un adolescente conviven varias violencias. Y eso sí es un problema serio porque entramos a niveles de cronicidad y sobre todo para los procesos después de atención, cuando ya llegamos muy tarde a esa situación, obviamente que la reparación o el sanar esas heridas que sufren los niños por la violencia se hace más complejo. Me quedo con esa última palabra de sanar, sobre la que seguramente vamos a volver en unos segundos nada más. Bernaza, ¿cuál es la lectura que usted hace de estos datos que justamente presentó el martes el CIPIAB? Bueno, un poco en la misma línea que lo que comentaba María Elena, creo que estos datos lo que muestran sobre todo es la capacidad del sistema, ¿no? El aumento de la detección y de la intervención de las instituciones que conforman el CIPIAB. No podemos tomarlo, digamos, como datos de prevalencia, o sea, de hecho los últimos datos de prevalencia de violencia contra la niñez son de 2013, y mostraban que, bueno, 1 de cada 2 adultos declaraba haber ejercido alguna forma de violencia contra alguno de los niños a su cuidado. Estos en realidad son datos que muestran cómo el CIPIAB se ha ido consolidando y cómo se ha ido mejorando la capacidad de los operadores de infancia de detectar e intervenir en situaciones de violencia contra la niñez. Claro. Alejandra Fernández, una primera lectura con respecto a los datos en primero para luego sí ir profundizando en algún otro aspecto. Sí, concuerdo con María Elena y con Lucía en lo que decían de, creo que ha habido un cambio, tal vez, no me animo a decir una fecha concreta, pero sí en los últimos 10 años, en lo que es también la parte de prevención, de información y de formación. Los adultos que rodeamos a los niños, estamos formándonos más, los educadores, los monitores, los docentes, los profesores, las maestras, lo que sea, están formándose más también en lo que es la detección, la prevención, cómo poder estar realmente informados de lo que es toda expresión de violencia. A veces como que lo concretamos en el diario vivir en algo que tiene que ser como muy grande, y como decía María Elena, no todo es judicializable o todo es denunciable. Mucha cosa, todo lo que tiene que ver con la violencia sí tiene que ser atendible.
Sobre todo, crear un espacio donde los adultos que rodeamos a estos menores tengan la posibilidad de acercarse y de poder contar qué es lo que le pasa. Porque nosotros tenemos que intervenir cuando hay indicadores que nos pueden llevar hacia una sospecha, pero también cuando viene el relato del niño o de la niña. Entonces, para que haya un relato y tiene que haber un pedido de ayuda, tiene que haber un ambiente también que sea de escucha. Y eso nos toca a nosotros. Por eso digo que en esta primera intervención me parece que es importante destacar eso, la prevención, la información y la formación de los adultos que rodeamos a estos chicos. Creo que se dice mucho más que antes. La ventaja de estar llevando adelante esta conversación vía Meet es que a mí me permite ver las reacciones de ellas cuando van conversando una y la otra. Y Lucía, cuando Alejandra dijo prevención y relato, asintió con la cabeza. ¿Por qué, Lucía, entendías de importante destacar eso en particular? Eso, quiero destacar dos cosas de lo que dijo Alejandra que me parece que son importantes. Una es el tema de la formación, ¿no? Que existe mucho más sensibilización, formalización, y ya que formación, y ya que estoy paso un chivo, que hay un curso que tiene el CIPIA, que UNICEF ha estado apoyando y que está disponible para todas las personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes. Que está en la página de formacionvirtual.uy. Eso por un lado. Y por otro lado, porque me parece muy importante lo que dijo Alejandra de los espacios de escucha, de mostrar empatía y sobre todo de creer en el relato de los niños y las niñas, que es algo que a veces se cuestiona. Entonces me pareció como un punto que estaba bueno que ella remarcara. También, María Elena, asintías. Sí. Totalmente, porque me parece que uno de los temas ¿por qué el cambio, no? Yo creo que, bueno, justamente porque ahora los adultos sabemos mirar más, sabemos detectar y tenemos también una mayor sensibilidad, porque es importante, porque las instituciones obviamente que tienen una representación, tienen un marco, pero las instituciones también las hacen la gente que trabaja en las instituciones. Entonces, que la gente que trabaja en las instituciones, que trabaja con niños, niñas y adolescentes, esté sensibilizada con esta temática, porque acá hay un tema que me parece que es importante. Los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes somos responsables de la protección de esos niños, niñas y adolescentes, que es diferente con un adulto, que no quiere decir que uno no tenga empatía ni acompañe los procesos adultos. Pero si un adulto nos dice a cualquiera de nosotros, bueno, yo sufro violencia, nosotros le damos, digamos, los caminos que debe transitar ese adulto. Pero si un niño nos dice que sufre violencia, nosotros somos los que tenemos que emprender el camino con el niño, la niña o el adolescente. Y eso hace a estar dispuestos a un nivel de compromiso importante, y eso yo creo que ha habido un cambio, pero que tenemos que seguir como sociedad diciendo no miremos para el costado, si nosotros vemos una situación de violencia en cualquier lugar, también en nuestra familia, ¿no? Nosotros poder acompañar, buscar en definitiva quiénes son los técnicos referentes, nunca actuar solo, no actuar por impulso, por ejemplo, no salir corriendo, decir voy a la comisaría a denunciar, sino nosotros siempre le decimos a los equipos que primero hay que ver, primero analizar, evaluar, ¿no? Un diagnóstico no, porque sería más largo plazo, pero sí evaluar cuáles serían las medidas más apropiadas y en el momento específico para ver cómo proteger a esos niños, niñas y adolescentes. A nosotros nos preocupa ni hablar la justicia y que los perpetradores y los violentos obviamente sean juzgados, pero sobre todo en un principio nos preocupa proteger a los niños, niñas y adolescentes de esta situación. Entonces los técnicos tenemos que mirar bien la estrategia que tomamos para no revictimizar a esos niños, niñas y adolescentes. A veces a tomar medidas que no siempre son las mejores, lo que hacen es perjudicar a esas niñas, niños y adolescentes. Ahí entonces, Alejandra, hay que, como decía María Elena, hay que estar más atento, mirar más, pero no actuar por impulso y llevar adelante un cierto protocolo de actuación, digamos. Sí, por supuesto, está todo protocolizado, digamos, nosotros no debemos actuar, sí siempre tiene que estar la escucha, sí siempre tiene que haber un otro, no podemos actuar solos, pero tampoco esto que decía María Elena de no revictimizar, el hecho de evitar la cantidad de relatos a los cuales se tiene que exponer el menor, con todo lo que conlleva internamente, ¿no? El tener que revivir, el tener que poner en palabras, el tener que expresar sentimientos, que muchas veces aparece sin duda el miedo, pero también tal vez somos la tercera persona que escucha ese relato
y 2 anteriores no le creyeron o lo que fuere. Trabajar con equipos multidisciplinarios, apoyarnos en lo que son los técnicos también, tener mucho cuidado, o sea, esto daría para hacer 2-3 programas porque hay que tener bien claro cada punto del protocolo, el hecho de decir, no todo es denunciable, no todo es urgente, hay cosas que hay que hacer un seguimiento y estar seguros, otras cosas que, por ejemplo, no podés contactar a la persona que está ejerciendo la violencia en contra del niño, te tenés que asegurar dónde va a estar esa noche, no podés llamar, alertar y después mandarlo para la casa y decir, bueno, no sé qué le va a pasar. Tenés que, es un entrelazado de situaciones que tenés que tener muy en cuenta y que tenés que trabajar y conformar un equipo. Lamentablemente no siempre está a disposición, pero sí tenemos que trabajar en tener una detección también de lo que son los recursos humanos para cuando se dé una situación así, no nos agarre de imprevisto. Nosotros tenemos que saber a dónde recurrir, qué hacer, etcétera. Y hay, como decía Lucía, hay muchos cursos en los cuales los docentes, los profesores nos podemos apoyar. En el caso de los colegios católicos, por ejemplo, el año pasado y el anterior, recuerdo que en pandemia los directores, por ejemplo, se nos formó en un curso de prevención de abuso contra los menores y me parece que eso es importante, que se invierta también en todo lo que es la formación de los agentes, no le voy a poner nombre, docente, director, porque este curso, por ejemplo, lo tenían que hacer desde un auxiliar de limpieza hasta la persona que estaba en la recepción, porque cuando hablamos de educación o de un lugar en donde nosotros recibimos a los chiquilines, todos somos importantes, todos educamos, pero también todos tenemos que estar atentos a este tipo de situaciones para poder ayudar también. A veces, no sé, en la vorágine del día capaz que hay una u otra persona que no se da cuenta de esto, pero sin embargo hay otra que con un comentario, una mirada particular, hace que nosotros prestemos atención a algo que nos pasaba desapercibido. Entonces, los reitero, para mí los espacios de escucha donde el chico o la chica se pueda sentir cómodo de poder comentar algo así, es importante. Y otro mito que me parece que está bien hablar de él acá, y acá hablo como psicóloga, dicen, bueno, pero lo que pasa es que capaz que el relato era inventado. Esto que decía Lucía, de creer en la persona que nos lo está contando, pero además, supongamos que es un invento, que se compruebe después que es un invento. También es algo sumamente atendible desde el punto de vista psicológico, de por qué ese niño o esa niña o ese adolescente está comentando algo que no le pasó y le está dando un lugar súper importante en un espacio que era de confianza. ¿Por qué lo trajo? ¿De dónde lo sacó? ¿Cuál es el registro que hace o cuál es la situación emocional de ese niño para contar una cosa que no es cierta? Entonces, me parece que todos los relatos hay que escucharlos y después sí, con mucho discernimiento y apoyados en los técnicos, discernir, valga la redundancia, qué tipo de intervención hay que hacer y hacer un planteamiento de una estrategia de atención. Como siempre, encuentro que estas mesas de intercambio son muy fermentales. Arrancamos por un lado y después la conversación va creciendo en volumen, lo que la hace por demás interesante. Mirá, que quiero plantearle un tema desde una perspectiva de alguien que no está involucrado en el sistema y que lo ve con ojos de periodista, que además siempre estamos buscando el título. Uno de los gráficos que está presentado en el informe dice total de situaciones registradas por año. En el año 22 fueron 7.473, en el 21 7.035, pero en el 2011, hace 11 años, había 824 situaciones registradas por año. La pregunta es, como usted dijo al inicio, ¿el CIPIAB ahora es más eficiente en advertir ese escenario? ¿O en realidad, y maliciosamente podríamos leer, bueno, somos cada vez más violentos, cada vez hay más violencia ejercida contra las infancias? En realidad nosotros a partir del 2012-2013 empezamos a estar a nivel de todo el país, como decía, y eso hace que la detección en realidad sea mayor. Y somos conscientes, porque el CIPIAB no atiende
o no le llegan todas las situaciones de violencia de niños, niñas y adolescentes. Por eso también no podemos decir si creció o no. Llegan las situaciones que se pueden recepcionar a través, sobre todo, de las instituciones, que por lo general para nosotros no son denuncias, sino, como decía la psicóloga Fernández, son situaciones que, por ejemplo, detecta un maestro, un adscripto, en un CAIF, en una escuela, y vienen y la vierten al comité de recepción local del CIPIAB, y ahí se empieza a trabajar. Siempre se sabe, no hay ninguna denuncia anónima, sino que siempre se sabe cuáles son esos niños que sufren violencia, cuál es su familia, y a partir de ahí se empieza a trabajar. Respecto a si somos más violentos, a nosotros en este informe lo que nos preocupó fueron 2 temas que veníamos trabajando. Uno, porque lo venimos trabajando con UNICEF, con la Fiscalía, con la Unidad de Víctimas de Fiscalía y con la Facultad de Psicología, que es la atención de los niños hijos víctimas de feminicidio, que era algo que quedaba como bastante, a partir del tema del feminicidio, como algo tan fuerte, nosotros no sabíamos o no abordábamos como el entorno. Cuando hay un feminicidio, por lo general las mujeres tienen niños, y la verdad que no estábamos teniendo la respuesta indicada para esos niños. Por lo general, sinceramente, no había ningún equipo que se acercara a atenderlos. A partir de la creación de la unidad de víctimas, eso se modificó, y ahora trabajamos y presentamos en octubre del 2022, primero el impacto que implica para un niño que haya muerto su madre, por lo general, en realidad, exacto, una situación violenta, y que por lo general es su progenitor o alguien muy cercano, como puede ser la pareja de la madre, y cuáles son el impacto psicológico, pero también cuáles son las medidas que debemos tomar. Y en este 23 vamos a trabajar una ruta clara, como los otros protocolos que tenemos, de cómo cada institución en realidad funciona a partir de la realidad de esos niños, por lo general muy dramática, por lo que implica ni hablar lo que es la reconfiguración familiar y el impacto de la violencia, entre otras cosas porque también cuando llegamos a un feminicidio posiblemente la violencia de género haya estado previa a llegar a una situación tan extrema. Entonces estos niños han vivido ciclos de violencia importantes. Y otro de los temas que nos preocupó, que también está en el informe, que si bien no tenemos cifras totalmente oficiales, porque en realidad como país tuvimos lo que llamamos violencia vicaria, que es cuando matamos a los hijos, a los niños, niñas y adolescentes para vengarse de un tercero, ¿verdad? Que queda vivo. En realidad son alrededor, decimos alrededor porque no tenemos la cifra exacta, de 8 niños que murieron en realidad a manos de sus progenitores en el marco de la violencia de género o violencia doméstica intrafamiliar. Y eso sí es un quiebre importante porque nosotros habíamos tenido en el 2016 muerte de niños, me acuerdo en Rocha por violencia vicaria, de 2 niños, pero nunca habíamos tenido, digamos, esta secuencia de muertes de niños ante esta situación. Y eso sí nos preocupó porque en definitiva es primero que es gravísimo, y segundo que tenemos que ver cuáles son las medidas justamente de prevención, de concientización y de protección en estos marcos donde se dan estas situaciones que fueron impactantes. Los sistemas de registro no tienen obviamente una categoría como violencia vicaria porque en realidad no es una categoría que habitualmente esté presente en el país, y eso sí es grave. Uh-huh. Hubo un caso muy conocido que ocurrió en el centro de Montevideo el año pasado, tal vez exactamente, digo, para la gente tal vez no conozca el término, no esté familiarizado con el término, fue ese caso que realmente nos estremeció a todos. Lucía, te quiero consultar a ti por la pregunta que le hacía a María Elena, más allá de que después vamos a volver sobre estos 2 puntos, que esos hacen referencia, son muy importantes, pero quería consultarte sobre esto, que es advirtiendo los datos y la progresión de los datos que se da año por año, si efectivamente podemos llegar a hacer esa lectura de que somos una sociedad que es violenta hacia niños, niñas y adolescentes. Respecto a los datos del CIPIAB, a mí me gustaría remarcar esto de volver a decir que para mí refleja más la capacidad de intervención que la situación de violencia, porque además el CIPIAB ha ido creciendo, antes estaba en Montevideo, después en todo el país, ha formado un montón de gente, registrado mejor, bueno, etcétera, etcétera. Respecto a si somos violentos y en términos de prevalencia, la última encuesta que tenemos de violencia contra la niñez es un poco vieja,
o sea, desde 2013, Sí, claro. pero mostraba que uno de cada dos adultos admitía haber ejercido violencia contra alguno de los niños a su cuidado en el mes anterior. Por lo cual, si Y hubiese una muestra nueva, seguramente nos volveríamos a sorprender, digamos. bueno, esa es una de las cosas que queremos hacer, una nueva encuesta para saber cómo viene evolucionando. O sea, el país la necesita, necesita una encuesta de este tipo. Pero yo recuerdo bien que había un dato que pasaba un poco desapercibido, pero que era uno de cada, era alrededor del 3% de los adultos admitía haber ejercido violencia severa contra alguno de los niños a su cuidado, o sea, violencia severa. Esos son alrededor de 18.000 niños. Entonces, ya en el 2013 teníamos esos datos. Hoy, la verdad que no tenemos datos de prevalencia de esto que yo te digo, pero sí indicios de que, bueno, que la violencia existe y que la violencia contra la niñez es grave, por decirlo de alguna manera. Esto que señalaba María Elena recién de la violencia vicaria es un fenómeno relativamente nuevo, o por lo menos que lo estamos visualizando como algo de una gravedad extrema, de una violencia extrema. También están, que tiene que ver también, me parece, con la interrelación que existe entre la violencia de género y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, que es un tema que también Uruguay viene avanzando, pero que vamos un poco lentos, pero ahí tenemos también un trabajo con el CIPIAB y con el INMujeres, a partir de la última encuesta de violencia basada en género, que muestra que hay más de 300.000 niños expuestos a la violencia contra alguna de las mujeres del hogar en Uruguay. O sea, eso es un dato muy impactante. Claro. ¿No? Y que es algo que tenemos que empezar a visualizar y de alguna manera a trabajar también con esos niños y esas niñas, ¿no? Que son también víctimas de la violencia. A veces no los vemos, ¿no? Los tenemos como una cosa aparte, unas cosas son los adultos, otras cosas son los niños están ahí. Hay una interrelación, a veces son víctimas directas de la agresión o a veces la presencian y viven todo el tiempo bajo estrés de situaciones violentas, ¿no? Que esto me parece que es algo que todavía nos falta visualizar. Claro. Y con respecto a estos dos puntos que planteaba María Elena, con respecto a el mayor interés o que lo advirtieron, en este caso, con mayor profundidad a los niños que son, bueno, obviamente víctimas de un feminicidio que ocurre en su entorno, digamos, y que obviamente los afecta, está clarísimo, y también el caso de la violencia vicaria. A mí este tema, bueno, estremece cuando tocamos el asunto, ¿no, Lucía? Sí, realmente es como la expresión más extrema de la violencia, ¿no? Ser huérfano por femicidio es una cosa tremenda, ¿no? Y el año pasado tuvimos casos donde eran niñas, pero bueno, donde presenciaron además como su padre, porque mataba a su madre. O sea, eso es algo, es desgarrador. Y bueno, esto que decía María Elena, nosotros desde UNICEF, creo que además Uruguay está haciendo, tanto con el CIPIAB como con este trabajo interinstitucional, está haciendo un camino para que otros países puedan trabajar, que estuvimos trabajando en las recomendaciones para el abordaje de estos niños y niñas, que ojalá se mantengan en un número todavía acotado, pero bueno, es una problemática que no solo es de Uruguay, ¿no? Es de muchos países en el mundo. Y es algo que hay que empezar a visibilizar y trabajar, porque las secuelas de haber presenciado el asesinato de tu madre por parte de tu padre son, ¿no? Tremendas. Tal vez, ahora que lo pones en esas palabras, uno, por lo menos yo, que estoy conversando con ustedes ahora, incluso el ingreso es a otra perspectiva, ¿no? Son chicos, niñas, niños, adolescentes, que son huérfanos porque su padre mató a su madre. A veces cuando vemos los casos podemos no olvidar, pero no advertir esta realidad, este dato más concreto, justamente y encarar estos asuntos también desde esta perspectiva. Alejandra, ¿cómo ves estos temas que hemos planteado en estos momentos? Sí, esto que vos estabas diciendo ahora me quedaba resonando. La importancia de ponerle nombre a las cosas por todo lo que simboliza dentro nuestro, ¿no? Y cuando hablo de situaciones y ponerles nombre, también hablo de los sentimientos, de lo importante que es, y es una de las formas de trabajar en prevención, de identificar qué es lo que estoy sintiendo para poder después expresarlo. Muchas veces no se comunica adecuadamente porque no se puede poner en palabras algo que es tan monstruoso dentro de
del mundo afectivo, porque como decía recién Lucía, si lo ponemos realmente en peso, es una aberración. Entonces, al igual que un papá que abusa de su hijo, son situaciones que son contra lo que debería de ser natural. Entonces, también no hay que perder de vista que cuando hay una situación de violencia, hay una asimetría. Es el adulto que ejerce cualquier tipo de violencia sobre un menor, y existe todo lo que es la manipulación psicológica para que este chico o chica no cuente, no relate. Hay extorsión a nivel afectivo, a nivel de amenaza, todo lo que a ustedes se les puede ocurrir. En ese momento hay como una especie de contrato de que no digas, lo que es el silencio de parte del otro, que también, claro, es muy difícil, y nosotros también tenemos que educar a los chiquilines para que puedan expresarlo. Y por otra parte, me parece que es importante traer también a la mesa de discusión un tipo de violencia que se está dando hace un tiempo y que es como una especie de gotita que va haciendo, va horadando, digamos, y se transforma en una herida. Y es la violencia que se ejerce a través de las redes sociales y todo lo que tiene que ver cómo una imagen invade, y el chico que está frente a eso no se puede defender. A veces uno dice, bueno, hay que fiscalizar más, hay que supervisar más lo que miran nuestros chicos. Y es así. Yo me encuentro haciendo la tesis de maestría de psicología educacional, y estoy tratando justamente el tema de la adicción o el uso indebido de Internet por parte de los menores. Y si los estilos parentales tienen que ver con ese uso abusivo. Y es interesantísimo ver cómo el estilo, por ejemplo, negligente de los padres hace que los chiquilines, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿tú dejarías a tu hijo cuando empieza a caminar, un niño de 1 año y medio, lo dejarías cruzar 18 de julio solo? Por supuesto que todos me dirían que no. Sí, ahora, claro. Pero le das internet libre y se puede meter en cualquier lado, puede ver cualquier tipo de cosa, y reitero, una vez que ve la imagen, invade esa cabeza y no tiene cómo defenderse de eso. Entonces, podemos hablar, y como te decía recién, podemos hablar eternamente, bueno, de los filtros, de la supervisión, de lo que sea, pero hay muchísimos padres que utilizan cualquier dispositivo tecnológico como una especie de chupete, y los chiquilines están ahí horas, y poco se habla también, ¿no? También es importante destacar ese tipo de violencia. Ni que hablar de todo lo que es sexting, grooming, todo lo que sí, son claro. Situaciones donde involucra a un adulto que también ejerce violencia y abuso en los niños a nivel tecnológico. Uh-huh. Parece que es a destacar. Lo mismo que el tiempo de pandemia, en donde los chiquilines estuvieron muy expuestos a todo esto que es virtual y tecnológico, y en ocasiones con poca supervisión, y todas las secuelas que puede llegar a dejar eso, ¿no? Uh-huh. María Elena, vuelvo con usted un segundo para consultarle por otro de los gráficos que están incluidos en el informe del CIPIAB. Permitime, porque lo que dijo Alejandra fue interesante, porque ¿qué pasa? Los que trabajamos con violencia, siempre por lo general estamos trabajando ante urgencias, ¿no? Ante situaciones de urgencia, se nos complejiza mucho todo el seguimiento a largo plazo, y también el fenómeno de la violencia, como planteaba Alejandra en este momento, que tiene que ver con el tema de la violencia digital. Nosotros sentimos que siempre vamos, como se dice vulgarmente, corriendo detrás. En realidad, nosotros ahora este año, junto con el UNFA, vamos a empezar a capacitar sobre el tema de la violencia digital a los equipos técnicos, porque nosotros decimos, hay violencia digital, ni hablar, hay grooming, y aparte hay otro tema que es más complejo, que lo vamos a tratar, que es cómo atraviesa en las nuevas generaciones la sexualidad y cómo la virtualidad atraviesa la sexualidad de las nuevas generaciones, que nuestra generación no lo vivía así, y nosotros en realidad no podemos ser como los censuradores, pero tenemos que dar elementos de protección a nuestras niñas y a nuestros niños y adolescentes. Yo digo, no ha habido, a no ser cuando nos llega por forma anónima y por la web, denuncias. Y yo creo que también eso pasa porque cuando uno analiza un problema y lo pone sobre la mesa, ahí empieza a recibir la dimensión del problema. Claro. ¿Se entiende? O sea, si nosotros no lo ponemos como un problema social que existe, no tenemos ninguna capacidad de detección, y entonces este año, en realidad, por eso digo que a veces
ante lo que es siempre, lo que tú me vas a preguntar ahora, los cuadros de violencia y lo que vemos cotidianamente, pero hay nuevas violencias que nos desafían en realidad y que hacen que por lo menos el Estado tenga que poder dar respuesta de forma más rápida. Insisto que siempre a veces vamos tras el fenómeno Claro. que en realidad que se presenta en la sociedad y tenemos que siempre estar con la mirada, porque justamente hicimos un conversatorio con la Facultad de Psicología, donde fue y lo hicimos por Zoom, participaron casi 2.000 técnicos, porque es algo que no se maneja y que la gente necesita instrumentalizarse y capacitarse para poder después asesorar a los adolescentes, sobre todo, y a los adolescentes varones y a las adolescentes niñas, sobre lo que está pasando por Internet, sobre lo que ven. Y en España hay un estudio también interesante, que a mí igual los estudios que dicen 2 más 2, 4 siempre me preocupan, que es que hay fenómenos, sobre todo sobre la violencia sexual, que tiene que ver con que los niños ingresan, digamos, como a pornografía infantil a muy corta edad. Todavía eso, como cualquier estudio que recién comienza, no hay que darle la veracidad del 100%, pero sí son cosas a tener en cuenta. Me parece importante, gente que está estudiando el fenómeno de niños que se contactan con situaciones es violencia sexual, en realidad la pornografía, a los 7, 8, 9 años. Y en eso los adultos también, es cierto, como decía, jugamos un papel educativo importante. Claro. Perdón que te corté porque me parecía que era parte de esto, porque para la audiencia también es importante saber que esto existe y que bueno, y que tenemos que estar como en tantas otras cosas. Sin lugar a dudas era más que pertinente. Le quería preguntar por lo que decía el gráfico número 5 del informe, que tiene que ver con los tipos de violencia registrados durante el año 2022, que, como decíamos en la introducción a la entrevista, el 36% son maltrato emocional, 24% negligencia, 20% abuso sexual, 17% maltrato físico y 3% explotación sexual. Los datos estos ya los conocemos. La pregunta es, ¿cómo ha sido la evolución en los últimos años para generar una torta como esta, digamos? En realidad, nosotros tenemos que ver que el sistema de información lo que revela en esas gráficas es la primera consulta. ¿Por qué llega por primera vez la situación de violencia a algún equipo de atención, verdad? Y porque si uno mira que dice 36% violencia emocional, en realidad es el 100% de violencia emocional, porque quien sufre violencia física o abuso está sufriendo, bueno, ni hablar de explotación, está sufriendo violencia emocional. Eso tiene que ver un poco con los sistemas de información. Y lo que yo decía al principio, nosotros por el fenómeno sobre todo, y aparte es un tema que en realidad Alejandra puede de repente plantearlo mejor, pero en definitiva lo que implica el tema de la violencia sexual en niños en temprana edad o en la preadolescencia y adolescencia es muy grave la vivencia, sobre todo cuando es de un progenitor, ¿no? O de alguien cercano a la familia, porque por lo general estamos hablando de que esta violencia se da dentro del entorno familiar, que son la que nosotros recepcionamos. Entonces nosotros podemos decir que siempre captamos entre un 20 y un 23% de la cifra global el tema de la violencia sexual, que para nosotros es una de las más preocupantes a tratar. ¿Por qué? Primero porque es la que se detecta más tarde, porque la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes empieza de forma incipiente. Los adultos a veces tenemos o imaginamos un tipo de violencia sexual que no es la que sufren niños, niñas y adolescentes, lo pensamos como adultos o cómo sería el relacionamiento adulto de la sexualidad. Es algo progresivo, es algo que hace a la confianza de los niños, es algo que hace a la simetría y al ejercicio de poder. Y en realidad se va consumando a través del tiempo. Los niños lo dicen cuando pueden con alguien, por eso también es importante, con alguna referente adulto de confianza, que puede ser la abuela, la tía, la prima, el adscripto, la maestra, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando llegamos a esas situaciones de violencia, tienen una cronicidad alta, y eso sí es preocupante. También es cierto que tiene que ver con el fenómeno, cómo se da el fenómeno, cómo se da la problemática de la violencia. Pero la violencia sexual siempre oscila. Te das cuenta que nosotros en el 2020 detectamos 90 situaciones, en el 21 1.404 y ahora en el 2022 detectamos 1.495 situaciones que no, insisto siempre, que son las que nosotros pudimos detectar y trabajar, que no quieren decir que sean el universo de abusos sexuales que sufren los niños en este país.
Uh-huh. Alejandra, por el punto que planteaba María Elena. Sí, si no se trabaja, porque no solamente es detectar la situación para poder evitar que siga sucediendo, y como decía María Elena, y que la justicia siga su curso, todo lo demás con el agresor para que no pueda volver a hacerlo realmente, sino también si no acompañamos el después, porque no es solamente sacarlo a luz, sino también acompañar todo el proceso del después, puede llegar a quedar marcada la vida, no solamente sexual futura de ese niño o niña o adolescente, sino todo lo que tiene que ver con el tema emocional y los vínculos que pueda llegar a tener. Te estamos escuchando con alguna dificultad, Alejandra. No sé si es el micrófono o qué, pero hay como mucha fritura, digamos. Ahora un poco mejor, sí. Bien, te decía, no solamente es el detectarlo, sino el acompañarlo después. En ocasiones, y se han visto muchísimos casos de personas que solamente con decirlo, obviamente, para la situación, pero si no hay una elaboración de ese trauma, lo que decía María Elena, tenemos que realmente tomar en dimensión que fue el padre, que tal vez fue el abuelo. Yo no recuerdo de memoria, pero creo que estamos en un 80 y pico % de que el agresor es parte de la familia o del núcleo más cercano al chico o a la chica. Entonces, es una situación muy fuerte a nivel emocional y que tal vez, y a veces sucede también, que antes de llegar al escrito, a la maestra, a un referente, lo contó en la casa y a veces se suele ser muy duro, pero la gente reacciona como puede frente a una situación así. Uh-huh. Esa es la mamá o el papá que recepciona ese tipo de denuncia de parte del niño o de la niña, no puede creerlo, porque no es que la persona, vos puedas sospechar muchas veces del agresor. A veces tienen una vida impoluta, o sea, con una conducta espectacular, un vecino ejemplar, un abuelo fantástico, muy cariñoso. Tenemos que pensar que esa persona está enferma también y que lo hace desde un lugar absolutamente oscuro y escondido. Entonces no es fácil de creer para lo que es el núcleo familiar. Uh-huh. Por eso el niño a veces tiene que recurrir a un tercero que es neutral para que realmente lo puedan escuchar y puedan actuar. Uh-huh. Eso que decía recién Alejandra, que apuntaba antes María Elena y Lucía, nos plantean un escenario con respecto al tema de qué le decimos a las familias, cómo orientamos a las familias, cómo alertamos, como decía Alejandra recién, y como también planteaba María Elena, tanto para padres, para madres, para abuelos, para tíos. ¿Cómo hacemos, Lucía, para estar más atentos a estas situaciones? Bueno, a mí me parece que con respecto a las familias hay un montón de trabajo por hacer en lo que es prevención y en lo que son pautas de crianza no violentas, ¿no? Porque estamos hablando de las situaciones extremas, nosotros nos referimos mucho a eso porque son las que más nos preocupan, pero también sabemos que muchas familias utilizan para enseñar, para disciplinar a sus niños, niñas y adolescentes prácticas que son violentas, ¿no? Entonces, en la medida que todos podamos visualizar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, es más fácil tener una conversación sobre lo que es realmente grave, ¿no? Pero si nos parece que una palmada tal vez es como no pasa nada, o un grito, una humillación, un insulto, es algo que está bien, eso es un contexto que habilita la invisibilización de las situaciones más graves, ¿no? Y respecto a cómo advertir a la familia sobre algunas situaciones de violencia que puedan... tenemos que entender que la mayoría de los agresores, de los niños, niñas y adolescentes y agresoras son del ámbito familiar, eso me parece claro, que... son del propio núcleo familiar, claro. Eso me parece que está claro, y que no todas las situaciones son judicializables, que hay gradientes, que hay algunas de esas situaciones que se pueden solucionar con trabajo con la familia, para que no aplique pautas de crianza violentas, y hay otras que, bueno, que no se solucionan así, como el abuso sexual, ¿verdad? Que no es un tema de educación a la familia. No todas las situaciones se manejan igual. A mí me parece que falta un trabajo bastante
por ahora Uruguay ha avanzado un montón en lo que es la formación, detección de los operadores del campo de la infancia, pero que nos falta un montón en prevención, un montón. Y en escuelas de padres y madres, hay mucha gente, y esto lo tenemos estudiado, que queriendo educar ejerce violencia, porque son las herramientas que tienen a mano, o sea, porque a nosotros nos criaron así. Porque ya viene de un ciclo anterior, digamos. Claro, porque tú pensás que a vos te pegaron y mirá qué bien que saliste, no es consciente, digamos, entonces Claro. eso lo utiliza y lo justifica. Incluso la humillación, incluso cuántas veces decimos adelante de otras familias o estamos hablando con otra madre y decimos, no, pobrecito, a mi hijo no le da, pobrecito, le va espantoso en la escuela, y hablamos adelante de los niños, ¿no? De ese tipo. Son prácticas que tenemos incorporadas. Un menoscabo permanente, digamos, ¿no? Y bueno, sí, el lugar de los niños y las niñas, yo digo, a mí me parece que tenemos, incluso aunque la situación de violencia de género es enorme y la tenemos bastante visualizada, tendemos a justificar más los golpes en los niños que los golpes entre los adultos o hacia las mujeres, ¿no? Como que el golpe al niño es como, no está lo suficientemente, ¿no? O las palizas, a veces no, le dio una paliza. Me parece que ahí hay un trabajo en lo que tiene que ver con las normas culturales importante por hacer. Claramente la próxima mesa va a ser sobre eso, sobre prevención y sobre lo que vos decías recién, la educación en familia, la educación en la familia, que es como además refrendabas donde se dan los mayores episodios de violencia, digamos, ¿no? Porque una de las dinámicas que plantea el informe, que se plantea a diario, es que estamos hablando de que hay más denuncias o más registros de violencia contra niñas, niños y adolescentes, y esas ocurren en las casas, en la familia. Lo que eso plantea un nivel de debate mayor, Lucía. Sí, es absolutamente así. Ahí me parece que María Elena quería decir algo, que la vi que levantó la mano, ¿no? A ver, María Elena. No, a mí me parece interesante, y me parece interesante de repente analizar por qué llegamos, digamos, a la paliza. Y yo creo que llegamos a la paliza cuando perdió el valor en la palabra. Y en realidad el valor de la palabra de los adultos tiene que ver con la conducta de los adultos, con que los adultos estén con los niños, y no cuando las cosas se les fueron de las manos y los niños se han activado solos en muchas cuestiones, porque los adultos no pudieron estar acompañando. Entonces, cuando ya no hacen lo que nosotros pensamos o queremos que hagan, muchas veces en realidad educamos a través de la violencia, porque en serio perdimos el tema de la palabra, del convencimiento de estar. Porque para usar la palabra, el convencimiento, estar, poner límites, porque la gente piensa cuando nosotros planteamos eso, es no poner límites, claro. Y nosotros decimos que los adultos deben poner límites, el tema es cómo ponemos los límites, y yo digo, como siempre en la vida, que decir que no es más difícil que decir que sí. Y el no hay que sostenerlo. Para decir, por ejemplo, no salís hoy de noche, yo también me tengo que quedar para saber que tú no salís hoy de noche. Entonces, eso en alguna medida hace al compromiso también del adulto. Y cuando entonces las cosas no funcionan, muchas veces los adultos se desesperan y van, en definitiva, ejerciendo su poder hacia el golpe o el maltrato físico, para disciplinar. Insisto, el disciplinamiento y las pautas de crianzas no violentas se dan con el ejercicio del diálogo, de la comunicación, y que los padres estén y dediquen tiempo a sus hijos. Alejandra, sobre esto. Sí, fundamental todo el tema de los límites, el manejo de la frustración de los adultos que muchas veces descargan en los niños o en sus hijos problemas personales, que también en esto que decía María Elena de la comunicación y de hablar de por qué la palabra va perdiendo peso, también el ser consistentes y coherentes en los límites, no porque hoy estoy enojado, te voy a poner una penitencia súper grande en una cosa que fue una tontería, y mañana porque yo estoy bien y estoy contento, eso te lo dejo pasar, o hay que poner el mismo límite a las 3 de la tarde cuando estoy bárbaro que a las 12 de la noche cuando me quiero ir a acostar. Entonces, muchas veces lo que hace el adulto es como trocar esto, bueno, estoy cansado, estoy harto de repetir siempre lo mismo, entonces voy a pasar a otro nivel. Y el otro nivel de repente es un golpe, es lo que antes se llamaba un correctivo, porque era como que venía a corregir al niño que se estaba torciendo en esa situación, pero tenemos que pensar también y repensar qué modelo de adultos también estamos siendo para nuestros chicos, porque también capaz que
reprochamos a nuestro hijo adolescente de que no se compromete, de que no es responsable, de que no está creciendo y no está madurando, capaz que el modelo adulto que le estamos dando es de alguien derrotado por la vida, que vive quejándose de la economía, que se queja de su trabajo, que tiene una cara de que no es feliz y que vive con un discurso, no, trabajo 12 horas para que no es... ¿Y qué chico va a querer entrar a ese mundo adulto también? Claro. Porque la verdad que la publicidad que le estamos haciendo es muchas veces desmotivante. Por eso también hay que trabajar mucho, insisto, en el concepto que vertía Lucía de lo que son las escuelas de padres o como quieran llamarlo, ¿no? Nadie sale de una sala de parto con un libro de instrucciones de cómo debe educar a ese hijo o a esa hija. Entonces hay que acompañar en ese proceso. Y todas las nuevas cuestiones que están surgiendo nos hace replantearnos también ese estilo de ser padres. Y cuando hablamos de que en la familia se dan esos casos de violencia, no nos olvidemos y no perdamos de vista que los que trabajamos en centros educativos estamos recibiendo ese fruto también de esa familia, pero que también nosotros somos familia y tuvimos nuestras realidades familiares, que hay que ponerlo sobre la mesa y también discernir, ojo con lo que mezclamos de lo nuestro y lo del otro, porque ahí si no se puede armar una ensalada muy interesante, tener muy claro los que trabajamos con menores nuestras cosas para también no mezclar o no proyectar en el otro situaciones que capaz que tenemos nosotros sin resolver, porque todos venimos de una familia, porque estamos hablando como si fuera una cosa, como si fuera un ente aparte, ¿no? Nosotros también somos parte de esa situación. María Elena Mizrahi, coordinadora del CIPIAB, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes, muy buena la idea también de la mesa, enriquecen más las miradas. Muchas gracias a ustedes. Sin lugar a dudas, muchas gracias. Lucía Bernaza, socióloga oficial de protección de UNICEF, gracias por habernos acompañado también. No, gracias a ti y un gusto compartir también con María Elena y Alejandra. Creo que está bueno esto que decía María Elena, de entre todas dar una mirada del tema. Y Alejandra Fernández Segovia, licenciada en Psicología, directora general y de secundaria del Colegio Santa María de la Ayuda de la Fundación Sofía, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto como siempre y comparto lo mismo que decía María Elena y Lucía. Gracias a ti también por habernos hecho coincidir.